Muy buenos días, hermanos. Estamos en el 2024. Aquellos que ya regresaron a sus casas de su jornada de vacaciones, que visitaron sus familiares o que tienen sus familiares en casa, a todos un gran abrazo. Qué bueno que puedan reunirse y desde casa o desde donde se encuentren poder participar de este servicio. El próximo domingo 14 ya estaremos una vez más encontrándonos en el templo. Hemos comenzado desde el domingo anterior que cerramos el año y comenzamos el 2024 a hablar acerca de las 12 señales o las 12 piedras que un creyente en estos tiempos actuales debe levantar. Y fue el texto referente para nosotros Josué capítulo 4, todo el capítulo, inclusive alcanzamos a ver algunas partes del 5 y del 6. Y quiero recordarles que una vez acabaron de pasar el río Jordán, cuando aún estaba en medio del río seco, Dios le indica a Josué que es importante que recojan de en medio del río 12 piedras, 12 hombres, uno representando cada tribu para incluir a toda la congregación, y saquen 12 piedras, cada piedra sobre sus hombros. Así que Josué escogió no a niños, no escogió a los débiles, sino escogió bien 12 hombres fuertes y que sobre sus hombros llevaron piedras suficientemente grandes. Y en Gilgal, explicamos qué es Gilgal, fueron levantadas de una manera, como un altar, como un monumento bien elaborado, bien hechecito y bien alto, una señal visible de la intervención de Dios. Iba a ser una conmemoración, iba a ser un monumento para recordarles a ellos, a su generación futura, a la gente de alrededor que los veía, y para que el temor de Dios estuviese en ellos. Esas 4 explicaciones daba el texto bíblico de aquel monumento. Pero ¿qué significa hoy para nosotros? Significa que todos nosotros estamos llamados a levantar en nuestra vida señales visibles de la presencia de Dios, del historial de Dios con nosotros. Y estoy desafiando a solteros, adultos, casados, esposas, esposos, para que usted y yo levantemos durante el 2024 estas 12 señales de un hombre, de una mujer entregado, transformado por la bendita y la maravillosa obra del Señor. Así que vamos a esta segunda parte de levantar señales. Recuerde que el capítulo 4 de Josué abre con esta expresión: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán. Esto está indicando un cambio. Esto está indicando el término de una temporada y la transición hacia algo nuevo. Y estaban en eso, en un periodo de transición. Se ha terminado algo, ahora viene una nueva oportunidad. Quedó atrás la amenaza, quedó atrás la esclavitud, quedó atrás trabajar para Faraón, quedó atrás servir al mundo, quedó atrás las historias del 2023, quedó atrás las enfermedades, dificultades y todo lo demás. Aún las buenas oportunidades, aunque hayan quedado atrás, buenas cosas que hayamos vivido en el 2023, ya son historia. Ahora hay la oportunidad de avanzar hacia algo nuevo. Quiero reiterarle a la iglesia la promesa: Dios tiene cosas nuevas y maravillosas para todos nosotros. Empresas, Dios tiene cosas nuevas, trabajos, Dios tiene cosas nuevas espirituales, restauración de casas, vidas transformadas durante este año 2024. Gente que no había querido recibir el testimonio, ahora lo va a recibir. Cosas que no habíamos logrado anteriormente, ahora vamos a lograrlas. Vamos a avanzar por la bendición y por la gracia de Dios. Pero estamos llamados a hacer las cosas bien hechas. Dios quiere que levantemos señales. Dios dijo: saquen del Jordán 12 piedras y van a ser monumento y van a ser testimonio. Y el Señor nos va a permitir a construir. Hay algunos tal vez que ya tienen esas piedras pero muy pequeñas y las van a hacer más grandes. Hablamos de esas primeras 3 piedras
de las 12 completas, y entonces estamos proponiendo que durante todo este mes trabajemos bajo este tema de levantar señales, Habla de una cultura nueva, hay ahora libertad en el Señor, hay una nueva tierra, hay nuevos patrones de vida, ya no estamos viviendo en Egipto, ya salimos del desierto, ya avanzamos y estamos en la promesa, la tierra en que fluye leche y miel. Recordemos qué significarían o cuáles son la propuesta que como pastor les estoy haciendo sobre esas 12 piedras, esas 12 señales. Les hice la propuesta que estas 12 señales fueran estas siguientes. Número 1, buen ejemplo. Número 2, una fe genuina. 3, entender los tiempos actuales. 4, oración ferviente. 5, conocedor de la Escritura. Número 6, fiel administrador. 7, servidor alegre. 8, dadivoso constante. 9, cumple su ministerio. 10, lleno del Espíritu Santo. 11, humildad. Y 12, buen padre. Ahora, aunque están numeradas, no significa que una sea más importante que la otra. Esa numeración de 1 a 12 simplemente es para señalar las 12 piedras, las 12 señales, sin querer darle orden jerárquico o categorizarlas, sino de manera general. Deben estar todas. Ojalá fuesen todas de un tamaño suficientemente grande. Ahora, al apilarlas, pues fue sabio para Josué y ellos, pues darle un orden y organizarlas bien para que se levantaran. Por supuesto que no era una abajo y 12 arriba, sino que fueron distribuidas bien para levantar un buen monumento, algo que Dios quería que se hiciera. Ahora, recuerde que esta no fue la iniciativa de Josué, esta fue orden directamente de Dios, no solo para Josué. Esto tiene significado también para nosotros y por eso estamos proponiendo, ¿sí? Las primeras 3 que estuvimos revisando en la predicación anterior, cerrando el año, hablamos del buen ejemplo, hablamos de la fe genuina y hablamos de entender los tiempos actuales. Ahora, si alguno de los que está atendiendo a esta segunda parte quiere recordar o no estuvo presente por alguna razón en la primera enseñanza, recuerde que en nuestra página, La Promesa CC en YouTube, usted va a encontrar esa grabación, esa predicación y va a poder nivelar. Y es importante que pueda ser consciente de toda la enseñanza. Vamos ahora a continuar con las siguientes 3 piedras. Vamos a hablar de las siguientes 3 piedras. La cuarta dijimos que hablaba de una oración ferviente. Desde el año pasado, desde el 2023, Dios viene ayudándonos, motivándonos, indicándonos que nosotros debemos tener la oración no como un evento, sino como un movimiento. La iglesia, en especial La Promesa, y cada una de las 6 iglesias de la Personería del Reino viene siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios para que entremos en el ejercicio de una fe continua, de una oración ferviente, de una búsqueda de Dios como debemos hacerlo. Hablemos un poquitico acerca de qué significa tener una oración ferviente. Dice en el Salmo 35, versos 13 y 14, hablando de David, que David oraba de manera intensa, de manera ferviente. Leemos en ese texto: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí con ropas ásperas, afligí con ayuno mi alma y en mi interior no cesaba de orar. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Ahora, los demás textos dicen que ellos no respondieron a ese amor, a esa súplica, pero aquí David da testimonio que cuando hubo la necesidad de acercarse a Dios por su familia, por sus compañeros, por su pueblo, por los suyos, por los que ama, lo hizo con ayuno, lo hizo con cilicio, lo hizo con clamor incesante, no cesaba de orar. Esto da testimonio de un líder, de un creyente que hace de la oración no algo secular o rápido, sino algo importante. Y usted y yo debemos saber
que la oración juega un papel definitivo. Usted y yo deseamos levantar una piedra bien grande para ser gente de fe, gente de oración, gente de oración. Usted no puede ser ya en el 2024 alguien que trata de vivir la vida cristiana con 5 minutos de oración, con una oración rápida, con una oración de esas de instantáneas. Ya no es así. Jesús le dijo a los discípulos, por lo menos 1 hora debieron haberme acompañado. Por lo menos usted y yo podemos y debemos ser gente que cada día ore por lo menos 1 hora diaria de esas 24 horas que tenemos. Así que usted y yo vamos a proponernos durante este año levantar y hacer esa piedra grande de la oración. Piedra grande de la oración. La oración, entienda, hermano querido, la oración es vital en la vida cristiana. La oración juega un papel tan importante, y déjame mostrarle tan importante que es la oración. Mire, la gente de Nínive, escúcheme, Nínive, una ciudad no creyente, una ciudad pagana, pero que escuchó el mensaje de Jonás y a través de la oración y el ayuno, hecha en un fin de semana, en 3 días, cambió, trajo sobre ellos la misericordia de Dios. La gente de Nínive acudió a una oración fervorosa, de súplica, de perdón, y detuvo el juicio de Dios. Detuvo el juicio de Dios. Leemos en el libro de Jonás capítulo 3, verso 7 y verso 8. Luego se hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de los grandes del reino, una proclama que decía que ni hombres, ni animales, bueyes, ni ovejas prueben cosa alguna, ayuno. No se les dé alimento, ni beban agua, sino que, escuche, hombres y animales se cubran con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Note eso, que clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Qué texto tan interesante. Gente no creyente, que ha escuchado el mensaje, que ha entendido lo que va a suceder en esos días, entiende espiritualmente esos tiempos y reacciona a través del ayuno y de la oración. Pero mire, cuando habla de la oración, cuando habla de clamar, hay una palabra que define qué tipo de clamor. Clamar con fuerza. En el original tiene que ver con el fervor, tiene que ver con la intensidad, tiene que ver diciéndoles, o lo hacemos bien hecho o vamos a morir, vamos a perecer. Necesitamos buscar el favor del Dios del cielo y tenemos que hacerlo con una oración intensa, con una oración ferviente, con una oración profunda, como David estaba haciéndolo delante de Dios por su necesidad. Ahora, en Lucas capítulo 22, nuestro mejor referente de oración, por supuesto, el Señor Jesucristo. En Lucas se nos narra que Jesús oraba intensamente en los días antes de padecer, de entregar su vida por nosotros. Lucas 22, 44 dice, Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente y era su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él es nuestro ejemplo, queridos hermanos. Y él dice que oraba intensamente en medio de su angustia, en medio de su necesidad, en medio de la misión que tenía. Usted y yo no podemos darnos el tener una oración rápida, una oración superficial, una vida de oración así tan flojita. No, queridos hermanos, es hora que avancemos, es hora que usted y yo nos volvamos personas de oración ferviente. Tal vez sacó del Jordán y usted ora, pero su piedra es tan pequeñita que no se nota que ore y necesitamos algo más grande, ¿sí? Debes separar todos los días de tu vida durante este 2024 1 hora para clamar con intensidad el favor de Dios. Debes estar allá en ese reloj de oración
de pasando la antorcha, tu nombre debe estar allá en cualquiera de esas 24 casillas. ¿Sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese plan de oración, de ese movimiento de oración 24/7. Su nombre debe estar allí. Cualquier creyente nuevo, antiguo, líder debe estar allí tomando una hora. Me alegro por todos aquellos hermanos que desde el año anterior han visto la oración y han comenzado a entrar en ese movimiento y han hecho que esa piedra de oración crezca y se están volviendo gente de oración. Yo he recibido algunos comentarios y testimonios de que cómo la oración ha venido a transformar y a hacer cosas importantes. Y nos vamos a proponer a seguir levantando esta piedra de la oración ferviente. Ahora hablemos, número 5, de la quinta piedra que hay que levantar, que la hemos titulado conocedor de la Escritura. Tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser personas que manejan bien, que se acercan al texto sagrado, que conocen la palabra de Dios y que es vital en nuestra vida cristiana? Bien, en Hechos capítulo 18 se menciona a un hombre llamado Apolos, uno de esos hombres que fue ganado para Cristo. Y dice que Apolos era un hombre entendido en las Escrituras. Dice el texto de Hechos, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y con sólidos conocimientos de las Escrituras. ¿Con qué? Sólidos conocimientos de las Escrituras. Y es la característica que debe distinguirnos. Mucho más cuando nos acercamos a los tiempos finales. Recuerde que los tiempos finales, según el texto sagrado, nos indica que habrá movimientos doctrinales, toda clase de enseñanzas falsas, la internet y se llena de cosas que no son, y los creyentes se alimentan de manera inadecuada, con leche espiritual que está adulterada. Usted tiene una iglesia, usted tiene un pastor, usted tiene unas oportunidades en la iglesia de la enseñanza bíblica. ¿Qué hace comiendo comida chatarra? ¿Qué hace alimentándose de la Escritura de manera no indicada? La Escritura dice que la leche espiritual no adulterada es la que nos ayuda a un sano crecimiento. Y esta debe ser una piedra importante. Se caracterizó en los hombres de la Escritura. Los hombres mencionados en la Biblia fueron conocedores de las palabras de Dios. Dice en Timoteo que alguien que sea un obrero aprobado es alguien que hace un uso correcto de la Biblia, es decir, que la lee, la interpreta, la aplica, la habla y la actúa según lo que dice ella, según la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Mire, un obrero aprobado, un obrero aprobado. Así que tú debes estar involucrado este año en ser un obrero aprobado. ¿Estás siendo parte del reto bíblico? ¿Estás leyendo todos los días los textos que se están enviando semana tras semana para que completes la lectura bíblica durante un año? ¿Estás anotando en esa agenda que se te ofreció para el año 2024 la voz de Dios, la revelación de Dios? ¿Estás siguiendo las palabras del Señor? Es importante que lo hagas. Tú debes ser un hombre o una mujer que construye su vida alrededor de la Escritura, de la palabra del Señor. Debes profundizar en el conocimiento bíblico. Debes estudiar, meditar. La iglesia tiene una ruta, una formación bíblica, unas clases virtuales, un discipulado, un instituto bíblico, unas oportunidades en la universidad para la teología, para hacer seminarios, para hacer diplomados en la Escritura. Aprovechemos las herramientas que Dios nos ha provisto y crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia dice que Esdras era un hombre que se propuso estudiar la ley y enseñarla a los suyos de manera adecuada. Leamos en Esdras capítulo 7, verso 10 el texto. Dice:
porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla, así como para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué interesante. Esto es una determinación del corazón que tuvo Esdras y que debemos tener nosotros. Aprender a acercarnos a la palabra de Dios todos los días con respeto, con el deseo de oír la voz de Dios, con el deseo de aprender, con el deseo de caminar en la voluntad del Señor. No lo haga como un rito, como un mito, como un interés para ser bendecido. Es la necesidad que tenemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Si usted solo se alimenta el domingo que va al templo, usted es una persona raquítica, desnutrida, poco conocedora de la palabra del Señor. Entre semana hay clases, miércoles, los viernes, hay diferentes oportunidades para estudiar la Biblia. Hay tiempos de ayuno, hay tiempos de conexión bíblica, hay tiempos de discipulado. Y en cada una de esas reuniones hay una exposición, hay una enseñanza. Así que propóngase unirse y aprovechar todos esos espacios que la iglesia ofrece. Pero por aparte, propóngase en su disciplina personal leer todos los días la Biblia. Repase las enseñanzas entre semana. Cuando tenga un momento, vaya a través de su celular a los canales, repase las predicaciones anteriores, crezca en el conocimiento del Señor. Es una determinación, es esa ruta de crecimiento. Aquellos que ya hicieron las escuelas bíblicas, ya es el momento de entrar en la inscripción al instituto bíblico, en clases más mayores, de mejor nutrición, de más vianda, de más conocimiento de la Escritura. Así que les propongo, queridos hermanos, que entremos este año en ser personas que construyen sobre una piedra fuerte, una señal visible de ser alguien que estudia y que se acerca al texto sagrado con mucho respeto. Propóngase participar en cada enseñanza, en cada ayuno, en las conferencias en este año, en crecer en la palabra de Dios. Si tú eres un buen discípulo y si haces buen uso de la palabra del Señor, tú vas a hacer otros discípulos que sean de igual ejemplo. La Escritura juega un papel importante y determinante en el discipulado, en la formación de tus hijos, en hacer empresa de manera adecuada, en hacer las cosas bien. Un papel importante juega la palabra de Dios. Solo los creyentes, escuche esto, solo los creyentes entendidos en la palabra de Dios no serán engañados por la falsa doctrina ni por el anticristo en los tiempos finales. Es lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4. Dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que por su ansia de oír se buscarán maestros conforme a sus propias pasiones, cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a las fábulas. Qué triste que varios creyentes que estaban con nosotros siendo fieles se han ido tras las fábulas, tras enseñanzas falsas. Su testimonio se ha perdido, están por ahí enredados haciendo diferente a lo que aprendieron y que se les enseñó, y están enredados con las cosas del mundo, porque eso es lo que está previsto en la Escritura. Los tiempos finales son tiempos peligrosos. O nos anticipamos y nos afirmamos con la buena enseñanza bíblica, o vamos a terminar por ahí enredados en cosas que no son, que no es el Evangelio. Porque aunque no hay un segundo evangelio, sin embargo hay aquellos que perturban y quieren enseñar cosas que no son de la Sagrada Escritura. Así que, hermanos, yo le llamo para que usted y yo hagamos los procesos, estudiemos y vayamos a la Escritura de manera correcta. Y número 6, la sexta piedra que debemos colocar y hacer crecer, ser fieles administradores. Fieles administradores, un administrador que hace las cosas de manera correcta. Cuando hablamos de administrar, hablamos del cuidado, hablamos de la mayordomía, hablamos del uso correcto, no solamente del dinero, sino de todos los recursos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un matrimonio, hay que cuidarlo. Dios nos ha dado una empresa, hay que cuidarla.
Dios, aún el tiempo que vivimos a diario, debemos usarlo de manera adecuada, dice la Escritura. Leamos algunos textos acerca de este tema. Salmo 112, versos 5 y 6. El hombre de bien. Y cuando se menciona la palabra hombre, no se refiere solo a género masculino, en general hombre y mujer. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Y escuche esta frase: gobierna sus asuntos con justicia, por lo cual no resbalará jamás. Mire que esa firmeza de aquel que es buen administrador, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Qué interesante. El hombre de bien es un creyente administrador. Gobernar bien sus asuntos es hacer un uso adecuado de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Es un buen mayordomo. Es un buen mayordomo. Dios puso en tus manos un hogar, una esposa, administra de manera correcta. Dios te ha dado unos hijos, administra de manera correcta. Dios te dio empresa, Dios te dio un lugar donde trabajar, Dios te ha dado estudio. Hay jovencitos que pareciera que no les importa lo que sus padres se esfuerzan en aportarle en sus estudios y no se esfuerzan por lograr buenos resultados. Y al final están llorando y sufriendo y pagando de más. No debe ser así, no debe ser así. Debemos ser buenos administradores. No solo son asuntos económicos, son todos los asuntos. Administra bien el tiempo, el que te quede libre. Administra el tiempo de trabajo de manera adecuada. Administra bien los estudios. Administra bien el trabajo. Si Dios te ha dado un trabajo bueno y quisieras uno mejor, hazte buen administrador y buen trabajador, y entonces si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo más, ¿sí? Administra bien cada cosa que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te haya dado, haz un uso correcto. Aún, escucha esto, haz un uso correcto de tu propia vida. Come de manera adecuada, trata bien tu cuerpo, duerme lo que es necesario, haz el deporte que sea necesario. Recuerda que también la Biblia dice que tu propio cuerpo es el templo de Dios. Pastor, usted está... Sí, no estoy aquí vendiendo dietas o cosas de ese tipo. Estoy diciéndole que usted y yo somos responsables de cuidar todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo nuestros propios cuerpos, lo que nosotros consumimos. Si ya sabes que el azúcar y la sal en demasía comienza a tener problemas, entonces sea responsable con el uso adecuado de cada uno de los productos que consumes, lo que duermes. Hay algunos que duermen como si fueran ricos y hay gente que no duerme pensando que es pobre. Necesitamos hacer equilibrios. También usa de manera adecuada y administra bien los dones que Dios te ha dado. Úsalos. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 4, verso 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos, como buenos administradores de la variada gracia de Dios. ¿Sabe que el apóstol Pedro nos está recordando aún los dones espirituales, ministeriales que hemos recibido de parte de Dios? Hermano, haga un buen uso. Si Dios te dio capacidades con instrumentos, con alabanza, con enseñanza, úsalos de manera correcta. No es para vanagloriarte, no es para usarlo de manera inadecuada. Debemos ser responsables como buenos administradores de la variada gracia de Dios. Así que Dios nos llama por la Escritura a ser hombres que somos buenos y fieles administradores, que cuidamos cada cosita que Dios nos ha dado. Leamos lo que dice en Corintios: lealtad, fidelidad. 1 de Corintios 4:2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Oh, qué interesante. Cada administrador debe ser ¿qué? Fiel, debe ser responsable, debe ser cuidadoso. Mire, estamos empezando el 2024. Quizá gastamos un poco de más al cerrar y estamos un poco cortos con el inicio del 2024. Pero haga su presupuesto. Ore sobre lo que puede estarle haciendo falta. No se afane.
haga las cosas bien, comience a hacer orden adecuado. ¿Qué tiene en sus manos? ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo usar bien los recursos? Y entonces, ¿cómo el Señor le va a ayudar a hacerlo bien? Propóngase en este año, Señor, primero voy a tener un sistema de ahorro. Voy a tratar de menos crédito y más pago de contado. Voy a tratar de salir de deudas. Voy a haga propuestas, escríbalas y sea un fiel administrador. Y sobre cada deseo, sobre cada plan y sueño, ore con oración ferviente. Ore y hágalo bien. Así que Dios nos va a respaldar. Dios nos está pasando en la transición de haber salido de Egipto, del Jordán, del desierto, para darnos un mejor tiempo. Y yo estoy predicando y creyendo que viene para nosotros un tiempo nuevo, donde levantaremos señales visibles. Permítame recordarle en la conclusión, hemos completado ya 6 de esas grandes piedras o señales que un creyente fiel debe levantar en estos tiempos finales. Hablamos en primer lugar de un buen ejemplo, hablamos de tener una fe real, genuina, sincera, no fingida. Hablamos de ser un entendedor de los tiempos actuales, de conocer el plan de Dios, de diseñar bien nuestros pasos según la gracia de Dios. Y ahora hemos completado hablando de oración ferviente, de oración continua. Hablamos de conocer bien las sagradas escrituras, la palabra de Dios, y finalmente una administración o un fiel administrador, un buen mayordomo. Que estos materiales, que esta enseñanza le guíe para reflexionar, querido hermano, y hacer uso correcto de todo lo que Dios le ha dado, aún de los dones espirituales. Algunos que enseñaban a niños, que servían en la iglesia, se han enredado en el trabajo y demás y han dejado de servir, como si lo que Dios les ha puesto en sus manos, el llamamiento, los dones, es opcional si quiere o no quiere. Somos responsables delante del Señor. Y los que estamos sirviendo lo hacemos porque tenemos un llamado y porque Dios quiso darnos esas capacidades para que nosotros le sirvamos. Así que yo vuelvo a llamar a aquellos que han dejado, que han ocultado y han dejado de usar sus dones, o que están despreocupados por su matrimonio, por sus hijos. Dios te dio ello y tú debes un día entregar cuentas. Y espero que el día que lo hagas te diga el Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hagamos bien, presentémonos delante de Dios. Si hay algo en lo cual tenemos que arrepentirnos, estamos a tiempo de hacerlo. No esperemos para tratar de arreglar el final del año. Estamos comenzando el año y es el tiempo para hacer buenos planes, para hacer buenas determinaciones y para construir esas señales visibles. Hemos hablado ya de 6 de las 12 piedras. Nos queda para los siguientes domingos completar esta enseñanza y trabajar durante todo el año en lo que debemos hacer. Así que preséntese delante del Señor, cierre sus ojos allí donde se encuentra en su casa, póngase en oración delante de Dios. Señor, gracias te damos por la revelación de tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, y no podemos de ninguna manera ponernos a contra de ella. Por el contrario, lo que sí queremos es, Señor, acercarnos con respeto a tu palabra, abrazarla, guardarla en nuestro corazón y hacer una propuesta definitiva para este año. Señor, queremos levantar señales de una vida consagrada. Queremos honrarte a ti. Queremos que otros se motiven a preguntarnos cómo es que usted hace, qué significa esto que usted dice, qué significa esa manera de orar, y entonces podamos hablarles de lo que tú estás haciendo con nosotros. Haznos, Señor, gente de oración, gente de fe genuina, gente de buen ejemplo, entendida en los tiempos, conocedores de la Escritura, fieles administradores. Señor, ayúdanos cada día de este 2024 a vivirlo estando en tu presencia. Señor, que vuelva a prenderse en cada creyente de la promesa
el fuego de la oración, el fuego por tu palabra, por tu presencia. Señor, estamos en tus manos de amor y de misericordia. Y si algo hemos malgastado, derrochado, y si no hemos cuidado un matrimonio, una empresa, unos estudios, te pedimos perdón por esa actitud. Y te pedimos, Señor, que haya nuevas oportunidades, que extiendas tu misericordia y que nos des estrategias para este año para hacer que los recursos que tú nos das sean bien cuidados, Señor. Estamos en tus manos. Bendigo a cada uno de tus hijos, a cada hogar, a cada matrimonio. Bendigo el estudio, aquellos que están por terminar su carrera o empezar nuevos trabajos. Los bendigo en tu nombre, Señor, y oro para que extienda sobre nosotros tu gran misericordia y nos ayude, Señor. Te alabamos y te exaltamos por tu gran amor y tu misericordia. Estamos en tus benditas y maravillosas manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto compartir con ustedes esta buena enseñanza. Espero que se deleiten en ella, que estén repasando, que la llevemos a la buena práctica y nos encontraremos ya en el siguiente domingo una vez más de manera presencial y podemos dar testimonio de lo que estamos viviendo y lo que estamos recibiendo en el Señor. Un abrazo a todos. Dios les bendiga, iglesia.